Pauta. Y volando nos vamos a nuestra columna de viernes, que como cada día recibe a nuestro chef y director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas, Joel Solorza, quien ya tenemos conectado para hablar de un producto que nos gusta mucho, al parecer, a los chilenos. Él nos podrá decir si estamos o no equivocados, y que entiendo que tiene más de una variedad. Joel, bienvenido a este espacio. Vamos a hablar del choclo. ¿Les gusta en coronta? ¿Les gusta rebanado? ¿Les gusta dulce? ¿Les gusta salado? ¿Me salió verso? ¿Les gusta salado? Mira, sí. ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, muy bien. Y claro, hablar de un producto que en verano para nosotros, y yo te diría que para América en general, y fundamentalmente para Mesoamérica, y decir un par de cuestiones antes. Fíjate que las grandes culturas siempre se desarrollaron a través de un grano, ¿no? En el Asia, el arroz; en Europa, el trigo; y en América, el maíz. El libro sagrado, el Popol Vuh, decía, por ejemplo, que la sangre del primer hombre sobre la tierra era jugo de maíz. Así de importante para las culturas mesoamericanas llegó a ser este alimento. Ahora, es un alimento que tiene sus particularidades. Por ejemplo, el choclo no crece sin la ayuda del hombre. O sea, no podría existir el choclo si el hombre no lo ayuda a desarrollarse. Eso quiere decir que no es como otras especies que tira sus semillas y que van a brotar libremente. No, con el choclo no ocurre eso. El hombre tiene que plantar las semillas para que pueda subsistir. Ahora, en agradecimiento a eso, ¿no es cierto?, hay culturas que han sobrevivido alrededor de este grano en forma notable. Yo diría que hay culturas gastronómicas como la mexicana, por ejemplo, claro, en donde el choclo juega un papel absolutamente fundamental en su desarrollo. Y en la nuestra tenemos una cultura maravillosa también en Perú, ¿no? En la importancia del choclo en Perú y las variedades que existen: choclo negro, choclo amarillo, choclos con diferentes colores que son preciosos en sus granos. En fin, existe en México, por ejemplo, una cultura de dejar que un hongo crezca en un choclo, que el choclo se deforma, y con este hongo ellos preparan una salsa que puede ser una de las cosas más deliciosas que uno come en el mundo. Y por otro lado, en nuestra cultura, nosotros lo comemos de muchas formas: las humitas, el pastel de choclo, en fin, el tomaticán, que no puede ir sin choclo. Hay una serie de otras preparaciones en donde el choclo es fundamental. Ahora, ¿te parece? Sí, Joel, que vayamos, tú nombraste las humitas, pastel de choclo, tomaticán. ¿Te parece que vayamos por parte, por ejemplo, comenzando con la humita? ¿Y cuál es la clave o el secreto para que la humita quede perfecta? Mira, hay un secreto que es fundamental. Uno, aparte de moler el choclo junto con la albahaca, debe preparar un sofrito, ¿no? Habitualmente el sofrito en Chile tiene características similares, en donde lleva, aparte de que ya está la albahaca, ¿no es cierto?, molida, incorporada al choclo. Con el choclo molido lo dejamos ahí. Nosotros tenemos que preparar este sofrito con cebolla, un poquitito de ají de color, un poquitito, ¿no?, de orégano, y hay gente que pone un dientecito de ajo en el sofrito y luego lo saca. Ahora, ¿cuál es el cuidado que debemos tener? Que este sofrito lo debemos preparar antes, ¿no?, y dejarlo enfriar. Y debemos tener el cuidado de que la cebolla quede bien cocinada. Por una razón, porque no hay nada peor en cualquier alimento que te salga cebolla que no está bien cocinada y que está cruda, ¿no? Y que tú sientas que... totalmente, entonces, eso es una cuestión que tenemos que cuidarnos. Y por otro, que ese sofrito esté absolutamente frío. Nunca, pero nunca se debe mezclar
un producto caliente con uno frío, porque lo más probable es que desarrollemos una cantidad de bacterias y hongos en ese traspasar alimento caliente a uno frío, que es muy probable que tengamos un problema de intoxicación o de enfermedad seria. Eso también ocurre, por ejemplo, cuando usted hace empanada, para dejarlo más claro, cuando hace el pino de la empanada, tiene que dejarlo enfriar antes de ponerlo en la masa. O sea, usted lo deja enfriando toda la noche, de un día para el otro, y al otro día hace las empanadas. Nunca se debe mezclar caliente con frío. Con Joel. Nunca, ¿no? O las dos cosas están calientes o las dos cosas están frías, pero nunca una caliente y otra fría. Eso como primer dato para la preparación. Y lo otro, sí. Joel, perdóname, pero la humita, yo sé que la cocina es mucho de gustos personales, pero originalmente, o lo clásico, la humita es más seca o más cremosa. Por ejemplo, en mi casa, las veces que hemos comprado humita o que alguien nos ha preparado humita, a mi marido le gusta la huma más seca, más dura, más compacta. Y yo soy al revés. A mí me gusta más cremosita y uno le va poniendo el tomate y una, mira, jugosa. Se le hace agua la boca. Claro, se hace agua la boca. ¿Cómo es originalmente la humita? La humita debiera estar en un término intermedio entre la estructura más dura de la masa, ¿no es cierto?, que vamos a preparar, y la más jugosa. Debe haber un tema intermedio ahí, por varias razones. Porque la humita, al correr del tiempo, recuérdate que una humita no se come las 2 docenas que hizo el mismo día, sino que va dejando y al otro día al desayuno la calienta en el tostador, ¿no es cierto?, en ningún otro lugar, que se queme un poquito, hay gente que le pone un poquito de azúcar, en fin. Y ese es otro tema. Ahí lo que debemos hacer es calcular, ¿no es cierto?, cuando estamos haciendo esta molienda de choclo más albahaca. Ahí es bueno, por ejemplo, dejar la mitad, ¿no?, a la que le podemos echar un poquito de ají verde, ¿no?, para los adultos, ¿no? Y a la de los niños dejar un poquito, a la que le agregamos un poquito de azúcar, que a los niños les gusta con un poquito de azúcar. Sí. Entonces hacemos diferentes humitas. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando yo era chico, las de azúcar para los cabros chicos venían con una pitilla amarrada. Y las otras venían con un pedacito de hoja de choclo, venían amarradas para los adultos, que ya venían un poquito picositas, ¿no es cierto?, con otro sabor. Con enjundia. Con enjundia, qué sé yo. Y luego que armamos las humitas, se eligen las mejores hojas. Para esto, las hojas que están, las primeras hojas, que son muy grandes, son especiales para ir a este choclo que antiguamente se llamaba el choclo carabina, ¿no es cierto?, el choclo escopeta, que es un choclo muy grande que es perfecto para hacer la humita y que todavía felizmente lo encontramos. Elegimos las mejores hojas y hacemos un tipo de barcaza con 2 hojas sobrepuestas. Y ahí vamos poniendo la cantidad de humita que queremos, cerramos las hojas y amarramos. Hacemos una rosita y vamos amarrando. Y ahí las ponemos a cocinar en agua hervida con sal, ¿no? Aparte de que ya pusimos sazón en la molienda. Ahí también ponemos sal, ponemos el ají cuando las queremos con ají. Ahí de verdad la dejamos ya preparadita, pero igual ponemos un poco de sal al agua de cocción. Tenemos que pasar al pastel de choclo, pero muy cortito, Joel. Cuando uno tiene la humita, Año Internacional de la Humita, hiciste 30 humitas y vas a comer humita después. Esa humita se calienta en el tostador, vuelta al agua caliente, en el microondas, la mejor manera de calentar una humita para comerla una semana después. La verdad se puede calentar de todas las formas que hay. Pero en el tostador es como un clásico, ¿no? Sobre todo a la hora del desayuno. Y el pastel de choclo, rápidamente aquí tenemos que preparar un pino, ¿no? El pino, ya habíamos hablado que el pino de la humita, ¿no es cierto?, no es otra cosa. El pino deriva de una palabra del mapudungún que es pinú,
que era antiguamente una mezcla de hierba, de carne de caballo y cebolla. Bueno, acá se hace ese pino también, se pone abajo en la fuente que vamos a armar el pastel de choclo, le agregamos huevitos, le agregamos aceituna, le agregamos el trocito de pollo cocinado, ¿no es cierto? Pasamos por agüita el pollo y esa agüita la guardamos porque es un caldo, sí. Planteaste una cosa interesante, porque hablaste del pino y del pollo. El pastel de choclo, ¿es con pino o pollo o ambos? Es que es verdad, porque yo he probado todas las opciones y no sé cuál es el correcto. No, el pastel de choclo siempre lleva pino. Siempre lleva un pino abajo, lleva el trocito de pollo, lleva ¿la presa aceituna, o desmenuzado el pollo? La presita de pollo, ¿no es cierto? En algunos casos se toma una pechuga, se corta la pechuga y se ponen los trocitos de pechuga sobre la cantidad que uno va a hacer. Y sobre eso viene esta misma molienda, ojo, que hicimos para la humita, la ponemos arriba, esta molienda del choclo con la albahaca, ¿no es cierto? Y arriba le podemos poner un poquito de azúcar, no solamente para que tenga un sabor dulce, sino que además para que nos ayude en el dorado. Y el dorado de este plato quede perfecto para que cuando lo sirvamos nos podamos lucir con nuestras visitas. No hay forma de conseguir dorado si no es con azúcar, Joel. Es que a mí no me gusta el azúcar en las comidas. ¿Para qué te voy a mentir? Es posible, solo que se va a demorar más. Ok, ya. Pero es posible, sí, de todas maneras. De todas maneras. De acuerdo. ¿No? Se va a demorar un poco más. Yo te preguntaba al principio si te gustaba el choclo salado o dulce. Aquí en Chile, por lo menos, y particularmente entiendo que en Centroamérica es más habitual una variedad de choclo que es un poquitito más dulce. ¿Vale la pena hacer este tipo de preparaciones con esos choclos que son más dulces? Yo la verdad uso y debiéramos usar el choclo, porque este choclo dulce que llega es un choclo americano, ¿no? Que es bueno para comérselo solo, ojo. Es el choclo que habitualmente uno lo come con mantequilla mordiscones, ¿no? Esa es una variedad hecha para eso. Pero no es buena para hacer la pasta del choclo con la albahaca, ¿no es cierto? Sino que ese choclo grandote que tenemos nosotros, que no es dulce, es poco dulce, porque de esa manera, ¿no es cierto?, los sabores que nosotros recordamos para el pastel de choclo y la humita están ahí con ese choclo. En la imagen del streaming estamos viendo la imagen del pastel de choclo en fuentecitas que son de greda. ¿Cuál es la importancia de comerse este plato en esta preparación, en fuentes o en platitos de greda y no sencillamente en un plato habitual de una casa tradicional? ¿Efectivamente le cambia el sabor o esto tiene que ver con una cuestión de mantener temperatura, Joel? Yo creo que tiene que ver con la presentación y con la mantención de la temperatura, ¿no? Porque, ojo, aquí viene un tema súper importante. Por ejemplo, si tú haces porciones individuales, como las que tienes ahí en la greda, que la greda es maravillosa para algunas cosas, tú puedes congelarlo y, por ejemplo, comer un pastel de choclo o humitas, ¿no es cierto?, que tienes guardada desde el verano, y en el invierno puedes comer este plato congelado, solo metiéndolo después a reactivarse en un horno o en cualquier elemento que le dé, lo descongele rápidamente, y la verdad el sabor se mantiene, yo te diría que casi perfecto. Casi perfecto. Pasemos al tomaticán, Joel Solorza. El tomaticán, mira, ahí viene un tema que solo como dato, existe el luchicán, el tomaticán, en fin, muchas cosas, porque can es un sufijo de la lengua mapuzungu que quiere decir con. Entonces, luchicán es con tomate, charquicán es con charqui. Entonces, el tomaticán es con tomate. Es una mezcla de tomate, papas, ¿no? Es que hay gente que pone las papitas enteras, otros las ponen doraditas, ¿no es cierto? Y las ponen ahí y le agregan choclo cortado. Ese plato, que pareciera tan simple en el verano, puede llegar a ser una delicia. Y mucha gente también a esto le agrega un sofrito con carne picada o con algas
o con carne, con algas. Pareciera que esos son los más conocidos. O con charqui, ¿no? De acuerdo. Entonces, se le da un sabor muy particular. Yo debo reconocer, y estábamos justo comentando, a mí el tomate caliente como que no, tengo una dificultad con el tomate caliente, Joel. Me pasa que yo la ensalada de tomate... Hay mucha gente. Sí, la ensalada chilena, perfecto, pero el tomate caliente no, debo reconocer que no soy muy amiga del tomate caliente. Quiero preguntarte por la pastelera, y debo reconocer que yo aquí me confundo un poquito entre la pastelera y el pastel de choclo. ¿Hay una diferencia ahí? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? No, el pastel de choclo es la pastelera, ¿no es cierto? Porque la pastelera no es otra cosa que esta mezcla de choclo, más albahaca, más ajicito, más los sabores que le queramos dar, pero es eso, nada más que eso, ¿no? Entonces la pastelera, por ejemplo, la podemos usar como acompañamiento. Yo preparo una pastelera y sobre la pastelera pongo un lomito de cordero, qué sé yo, al romero, ¿no? Saborizado con romero, pongo este lomito de cordero y de acompañamiento pongo a la pastelera. O un trozo de carne, una buena plateada, pastelera, por ejemplo. Pero fundamentalmente se usa como acompañamiento, porque la pastelera necesita de una proteína, ¿no? Para construir un plato principal. Sí, a mí me pasa que, hay pasteleras que las venden en el supermercado también, que están congeladas. Y eso, aunque tú las consumas probablemente en agosto, te hace recordar inevitablemente un poquito de los sabores del verano, que siempre es pero bueno. Sin lugar a dudas. Perfecto. Sin lugar a dudas. Pero además es muy fácil de conservar. La gente puede hacer la pastelera y tenerla también congeladita en su refrigerador, en su freezer, ¿no es cierto?, para cuando venga el invierno. Qué buen dato ese. Joel, siempre nos dejas con el apetito tan abierto, y lo peor es que ahora uno tiene que ir a tomar desayuno, y yo lo encuentro tan pobre siempre los viernes. ¿Qué me pasa esto? Tomarme un café con tostadas, encuentro pobre después de esta columna, pero en fin, es lo que nos pasa semana a semana con la Gaby, los que hacemos este programa después de escuchar a Joel Solórzar, nuestro chef y director de la Escuela de Gastronomía de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por tus explicaciones, tu educación gastronómica y tus consejos siempre cada semana. Te deseamos que tengas un buen fin de semana, que lo disfrutes, y nos vamos a encontrar la que sigue con otra explicación y otra columna tuya. Muchas gracias. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Felicidades. 8,47, porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo PB, o cuenta 2 y hazlo PB, o cuenta 2 y hazlo PB, o cuenta 2 y hazlo PB.